Bienvenidas y bienvenidos a esta instancia académica. Nos encontramos aquí en nuestra primera edición de Sentir, Pensar, Actuar, que consiste en una entrevista que va a ser utilizada para la asignatura Procesos Creativos, Reflexivos y de Transformación Social de las certificaciones NACSA pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. Nuestras estudiantes y nuestros estudiantes van a estar posteriormente analizando la respuesta de nuestra invitada, a quien ya voy a presentar, para entender cómo el arte puede actuar como una herramienta de cambio social. Mi nombre es Marco Bragueto, soy periodista y el profesor de la facultad encargado de este ramo, y me encuentro hoy día con Sibila Sotomayor, quien es artista escénica, licenciada en teatro con especialidad en dramaturgia por la Universidad de Valparaíso, máster en sociología y antropología por la Universidad Católica de Lovaina y finalmente, en cuanto a sus grados académicos, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Chile. Es igualmente fundadora de Las Tesis, que es un colectivo artístico, feminista, interdisciplinario, dado a conocer en los últimos 4 años, ¿cierto?, a propósito de una performance en particular, ustedes recordarán, acerca de la cual vamos a conversar también en esta entrevista. Bienvenida, Sibila, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras acá. Y quisiéramos, en primer término, comenzar preguntándote algunas cosas respecto de tus últimas apariciones públicas, de tus últimas investigaciones. ¿Cómo estás en primer término? Bien, con harta cosa, varios proyectos. Bueno, yo soy docente universitaria también, sé lo que es. Entonces, todo lo que significa el trabajo que hay detrás de aquello. Trabajo en la Universidad de Valparaíso, vivo allá. Y entonces mi tiempo se divide mucho entre la docencia, la preparación de clases, pero también proyectos de investigación. También proyectos de investigación para la puesta en escena, también proyectos creativos con las tesis, sin las tesis, también por mi cuenta, entonces, harta cosa. Ese es mi estado, de cansancio, pero bien. Muchas gracias. ¿Nos puedes relatar un poco tu trayectoria con las tesis? Sí, claro. Con Colectivo Las Tesis empezamos nuestro trabajo el año 2018, a inicios del año, con esta idea en mente de difundir teorías de bandas feministas a través de la performance, o sea, a través de la acción del cuerpo. ¿Sí? Esta idea nace desde mi compañera Dafne Valdés y desde mí, y en conjunto. Nosotras estudiamos teatro juntas, ambas somos actrices de formación, pero nos gusta más decir artistas escénicas porque hacemos un montón de otras cosas además de estar en escena. Y teníamos este ímpetu hace varios años, de hecho, de generar un proyecto como este, pero lamentablemente por la situación de precarización de los artistas en Chile, no nos era posible concretarlo. Y pasó que el año 2018 con Dafne empezamos a vivir juntos. Entonces ahí dijimos, bueno, este es el momento, ¿no? Aquí lo hacemos. Aquí no importa si no tenemos tiempo, a la hora de 11, en la cocina, haciendo un tecito, vamos hablando del proyecto, y así partió el colectivo. O sea, nació desde un lugar muy de responder a una urgencia, una necesidad, un ímpetu, muchas ganas de querer movilizarlo, y por supuesto de manera totalmente autogestionada, que es la forma en la que trabajamos hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, en 2018 estrenamos un primer trabajo que se llama Patriarcado y Capital, que es Alianza Criminal, basado en la tesis de El Caníbal y la Bruja de Sila Federici. Después, en el año 2019, íbamos a estrenar El Violador Eres Tú, que está basado en teorías de Rita Segato y de Virginie Despont, la autora de Teoría King Kong. Pero, con el estallido social, ese estreno se postergó y nace, ¿no?, que deriva de esa misma performance del Violador Eres Tú, nace esta intervención callejera que toma ciertos elementos que ya estaban ahí trabajados, pero los sitúan y actualizan y llevan hacia este contexto de urgencia, de estallido social, y específicamente para denunciar la violencia político-sexual que específicamente la institución de Carabineros de Chile estaba cometiendo en el contexto de la protesta, sobre todo contra mujeres y disidencias. Y luego han venido otros proyectos. Tenemos otra performance que se llama Resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo, es una performance colaborativa que hacemos con un taller en conjunto con otras personas. Otro trabajo que se llama Canciones para Cocinar, con el cual estamos girando actualmente, y también trabajos más de corte audiovisual, de video performance, de talleres, de residencia,
distintos formatos, libros también en términos escritos, etcétera, etcétera. ¿Se han sumado nuevos integrantes o nuevas integrantes al colectivo? No, pero lo que sí ha pasado es que eso que en un inicio fuimos trabajando primero, bueno, yo con Dafne, y que luego invitamos también a otras amigas que son Lea Cáceres y Paula Cometa a colaborar y a ser parte del colectivo. Lo que en un principio hacíamos solo las 4, luego se empezó también a diversificar y a expandir hacia otros grupos de personas. O sea, gente que no necesariamente son parte del colectivo, pero con las cuales colaboramos activamente, ya sea para crear performances en conjunto o instancias como con Resistencia, que es esta performance que es con un taller. Entonces, no sé, la hemos hecho en distintas partes de Chile y también otros países, y básicamente estamos 4 días, hacemos un taller intensivo y generamos esta performance, ¿no? Entonces ese modelo de lo colaborativo es algo que seguimos trabajando y que de hecho seguimos buscando maneras de aplicarlo en nuevos proyectos. Entonces, si viene colectivo, una diría, no, nos han sumado otras personas, pero sí nosotras estamos trabajando con muchas otras personas, en verdad. Perfecto. Y la resonancia que logró tener la performance Un violador en tu camino, ¿tuvo alguna incidencia en ese desarrollo posterior del colectivo? Por supuesto, porque le dio una visibilidad que, siendo nosotras 4 artistas de Valparaíso, además muy alejadas de un circuito mainstream, vamos a decir, ¿no? Sino por el contrario, de la cloaca de Valparaíso, del under total y absoluto, el nivel de visibilidad que llegó a tener nuestro trabajo es algo que, o sea, primero que nunca buscamos y que ni siquiera imaginamos, o sea, ¿no? Es como algo que una diga como, ay, quizás alguna vez podría, jamás. O sea, era realmente un trabajo a una escala muy local y a raíz no de algo que hicimos nosotras, sino a raíz de lo que las personas otras que ven la performance y toman la decisión de registrarla y empezar a compartirla en sus redes sociales, etc., a partir de esa decisión de esas otras personas que de pronto se visibilizó el trabajo. Y eso, por supuesto, nos brindó otras oportunidades para poder trabajar otras obras, para poder mostrarlas en otros contextos, para poder conectar con otras personas. Yo misma, el hecho de que esté acá hoy día hablando con ustedes, como todo eso tiene que ver con ese momento. Perfecto. Y de vuelta, esa conexión con otras personas, ¿tiene alguna incidencia en las iniciativas artísticas que toman en adelante como colectivo? Totalmente, porque nos hace plantearnos las metodologías de trabajo al momento que estamos pensando en trabajar con otras personas. Porque no es lo mismo estar 2 personas o 4 personas o 5 o 6 craneando un proceso artístico que decir, bueno, vamos a trabajar con 60 personas, 80 personas y para armar algo, ¿no? O sea, ahí lo metodológico es algo que pasa a ser muy importante. ¿Cuáles son esas estrategias, esas herramientas que yo voy a desplegar para poder en un tiempo acotado además trabajar con personas que además no necesariamente provengan de la arte escénica? O sea, gente que le interesó y quiso venir y que pueda participar activamente, ¿no? Que pueda crear también, sin necesariamente tener una formación en teatro o en danza o en artes visuales, ¿no? Sino como que simplemente le interesó y quiso venir a participar. Entonces eso, por supuesto, ha sido algo que hemos trabajado, sobre todo estos últimos 4 años justamente, lo metodológico. Y también, por supuesto, el cómo, si nuestro trabajo tiene un espíritu que es activista, o sea, que busca visibilizar urgencias, demandas, en este caso feministas, pero que para nosotras las demandas feministas son las mismas que las demandas sociales transversales, como que no hay una división entre esas 2 áreas, ¿no? Es más bien una perspectiva. También, por supuesto, siempre hay una pregunta de cómo lo transmito, cómo doy el mensaje para que el mensaje sea claro. Entonces ahí también hay una pregunta no solo por la metodología de trabajo, sino la metodología a nivel de esas decisiones estéticas que se van a tomar, ¿no? Y que en este caso pasan a ser también decisiones políticas. O sea, el cómo yo voy a presentar estas ideas, ahí también es donde se moviliza lo político. No solamente en el contenido, en lo que yo voy a decir, en la idea, ¿no? Como se trata de esto, no. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso también va a ser político y va a ser muy importante. Perfecto. Me acabas de decir que de alguna forma no hay una barrera muy clara entre lo feminista y lo social. ¿Por qué? Igual es una perspectiva nuestra como colectivo que siempre hemos tenido, que es decir, ¿por qué se hace esta división entre, bueno, las demandas feministas y las otras demandas sociales? Que fue algo que nos dio la sensación que estaba ocurriendo al inicio del estallido social o levantamiento popular, o como le quieran decir, ese momento histórico que sucedió en octubre del 2019, ¿no? El que de pronto ese primer mes de movilización se hablaba de muchas demandas y un poco estaba todo, ¿no?
estaba la FP, estaba la salud, estaba la educación, estaba todo ahí, pero de pronto no se estaba hablando de una perspectiva feminista o de demandas feministas, o sea, eso estaba totalmente fuera de ese primer panorama. Y sin embargo, el año anterior, el 2018, Chile había vivido una revuelta feminista, en la cual de lo que estábamos hablando era de eso, ¿no? Y de pronto ya no lo estamos hablando. Entonces, para nosotras fue muy fuerte decir, a ver, ¿por qué de nuevo esto pareciera que se está quedando abajo la mesa y abajo la discusión cuando tiene todo que ver? Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de educación, por decir ejemplos, son muchos más, estamos hablando de demandas de perspectiva feminista. O sea, hay un punto de vista feminista que busca eso también. O sea, eso de decir la lucha feminista es la lucha de las mujeres es como muy limitante para nosotras. Es como, no, la lucha feminista es la lucha social. Está luchando por una sociedad completa, por un bien común. Para allá va, ¿no? No tiene que ver solamente con algo de mujeres, que también nos parece una perspectiva muy binaria, ¿no? Porque tampoco creemos que sea así, que solamente las mujeres sean las sujetas del feminismo. Para nosotras no lo vemos así. Lo vemos como algo mucho más expandido, más de mujeres y disidencias. De acuerdo. Y en este momento creativo, en el momento inventivo del colectivo, ¿tienen, y cómo también, cómo, si es que acaso lo realizan, digamos, en cuenta otras demandas sociales no estrictamente feministas, quizás vinculadas con la gente que las está rodeando en ese momento, en el momento de crear? ¿Incorporan aquello? Para nosotras está siempre ahí, porque, bueno, y siempre lo hemos dicho, como colectivo y por un tema generacional, nos tocó vivir un poco todos estos grandes movimientos de los últimos 20 años, ¿no? O sea, el 2006 para la Revolución Pingüina, para quienes no la conocen, que era una revolución de estudiantes secundarios, nosotras éramos estudiantes de cuarto medio, entonces estábamos metidas en la Revolución Pingüina. El 2011 éramos estudiantes universitarios que estábamos terminando la carrera, pero igual estábamos ahí en toma, en paro, en todas las cuestiones, ¿no es cierto?, en esa gran movilización estudiantil que ocurrió y que derivó en muchos cambios concretos, ¿no?, a nivel de políticas públicas también, que perduran hasta el día de hoy. El 2018, ahí nos tocó ya desde otra vereda, siendo profesoras, pero igual estando inmersas dentro del movimiento, porque pasa que allá en Valparaíso también la cultura universitaria es muy, bueno, la Universidad de Valparaíso específicamente, es muy triestamental. Entonces, cuando estalla la revuelta feminista, no era algo de estudiantes solamente, sino que estábamos todas, estábamos las académicas, estaban las funcionarias, estábamos todas estábamos ahí, movilizando eso, ¿no? Y luego el 2019, que evidentemente también nos cruzó así como a todo este país. Entonces, en ese sentido, todos esos procesos, por supuesto que también se filtran en estas reflexiones, en estas ideas, y tienen que ver con estas demandas sociales generalizadas, ¿no? Entonces, para nosotras, si bien decimos, estamos difundiendo urgencias, demandas feministas y teorías feministas, bueno, esas teorías feministas, una vez más, no hacen alusión a algo que tenga que ver, de nuevo, solamente con problemáticas de, no sé, la igualdad entre hombres y mujeres o la brecha salarial, sino que tiene que ver con demandas sociales. O sea, si vemos la teoría feminista, sobre todo de las últimas décadas, tiene mucho que ver con eso, es un análisis de la sociedad por completo, ¿no?, como una perspectiva mucho más integral de aquello. Entonces, para nosotros eso también se filtra ahí, está ahí, siempre movilizándose. Perfecto. Y con respecto a las consecuencias de sus performances, de sus actividades artísticas, de todos los desarrollos que han logrado llevar adelante, ¿cómo crees que estas intervenciones han transformado las percepciones sociales y los debates chilenos acerca de la violencia de género, de la cuestión de género en términos generales, acá a nuestro nivel nacional, digamos? Para nosotras, vemos, o sea, porque por un lado vemos esos efectos evidentes, ¿no?, de qué pasa con lo mediático, con cómo los medios se vinculan con este tipo de acciones basados en esta lucha feminista, ¿no? Y por otro lado, o sea, con eso se nos hace muy evidente como colectivo, pero por otro lado, yo en lo personal coincidió de que yo estaba haciendo mi investigación doctoral paralelamente a todos estos procesos. Yo entré a estudiar ese programa en el 2018, que justo estalló el mayo feminista, justo después vino el estallido, y mi hipótesis que yo elaboré en el 2018, ojo, el 2018, no el 2019, el 2018, era de que la performance feminista movilizada en el espacio público, además en la calle, genera perturbaciones en el campo de poder. ¿Y dónde identifiqué ese campo de poder? Tanto en la política institucional, representantes de la política institucional, o sea, del gobierno, que en esa época
era de Sebastián Piñera, de políticos, ¿no es cierto?, presentes en el Congreso, etcétera, pero también de los medios de comunicación hegemónicos, vistos como un espacio de poder, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí en torno a la performance? Entonces ahí yo tengo datos, tengo evidencia, por eso lo puedo decir no solo como una opinión, sino que yo tengo evidencia de cómo fue cambiando el discurso en torno a la performance en los medios, por ejemplo, o por parte de estos representantes del poder institucional, ¿no? Fue cambiando, si decimos, ¿qué se hablaba de performance en Chile hace 15 años atrás? Es muy diferente a lo que pasa desde el año 2018. El año 2018, el 2011 primero, se empieza a hablar de estas prácticas, se habla de flash mob, más que de performance. Flash mob, intervención, cuerpo, pero el concepto de performance se instala mucho más desde el 2018 con la revuelta feminista. Entonces ahí de pronto se empieza a ver en los medios de comunicación muy concretamente cómo se empieza a hablar, y con ese concepto, con esa palabra, performance. Algo que antes no necesariamente se hacía de esa forma. Y cómo se empieza a hablar mucho. Los medios empiezan a hablar bastante de estas performances feministas, además, claro, con adjetivo, no con apellido. Entonces yo ahí identifico y digo, sí, hay una repercusión, hay un cambio porque los medios están hablando de esto, ¿por qué quieren hablar de esto? ¿Cuál es finalmente ese impacto que genera que estas corporalidades, subjetividades, que este tipo de personas, en este caso mujeres y disidencias, se paran en la calle y hacen acciones artísticas, ¿no?, de demanda, de denuncia? Genera un impacto, ¿no? Por otro lado, se veía en los medios, y por otro lado, en cómo el gobierno sale a opinar cosas, cómo las ministras no sé cuánto salen a hablar cosas, cómo de pronto uno dice, oye, pero están hablando sobre una performance. Como eso evidentemente tiene algún impacto de algo, o sea, está modificando algo, está moviendo algo, ¿no? Y de pronto, bueno, venimos del 2018, revuelta feminista, performances feministas. El 2018 para mí fue más clave, ¿eh? Yo me refiero más a ese momento, para no ser tan autorreferente a lo de un mirar en tu camino que empieza en 2019, porque tiene todo que ver con eso, ¿no? Se conecta con eso que se instala en 2018. Y cómo después eso se termina traduciendo, no sé, en cosas que no sabemos si habrían sido así si no hubiera pasado, como por ejemplo, que la primera convención constituyente tuviera paridad. No sé, o por ejemplo, que de pronto después surgiera un gobierno que se declara feminista. Yo no estoy diciendo que estas performances buscaran eso, no estoy diciendo eso. Para nada. Lo que estoy diciendo es cómo instala a nivel cultural un concepto y una idea y una lucha que no estaba instalada de la misma manera hace 10 años atrás. Y eso sí repercute y genera cambios que son concretos. Genera cambios en leyes, genera cambios en perspectiva. Yo no puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero genera algo que se modifica, que es distinto. Entonces ahí yo sí reconozco un potencial transformador de la performance, ¿no? La performance genera un cambio, cambios concretos. Pero no solamente en esto hegemónico, no solamente en esto institucionalizado, sino que también genera cambios en nosotras mismas. Y ahí está esa otra lista de la performance, cómo nos afecta, porque finalmente la performance se basa en los cuerpos accionando, ¿no?, generando una acción. Y a partir de eso, el cuerpo que genera la acción se transforma, pero también quien lo recibe, quien lo expecta, ya sea a través de una pantalla como también en vivo, ¿no? Algo pasa, algo nos afecta, algo nos cambia. Yo en mi investigación trabajé mucho también, bueno, trabajé la lista hegemónica, vamos a decir, qué pasa con el gobierno, qué pasa con los medios, pero también trabajé la otra lista, que era qué pasa con las personas que experimentaron la performance. Y trabajé con testimonios. Y ahí se repetían constantemente cosas, como sentí que ya no estaba sola en esto. Sentí que de pronto yo me empoderaba al hacer esta acción. O sea, yo tomaba el poder, que no me interesa tenerlo, pero algo pasaba, porque estaba en colectividad. Sentí que pude hablar de algo y enunciar algo y sacarlo de mí que nunca había podido hacer. Y así, y se repetían constantemente. Yo trabajé con muchos testimonios y era muy fuerte lo que pasa, como hay un leitmotiv, podríamos decir, ¿no? O sea, ahí también hay algo que se transforma. Y me parece importante decirlo porque muchas veces como, bueno, ¿qué pasa con esto hegemónico? ¿Genera un cambio social o no? Y es como, ya, sí, eso es importante. Pero ¿qué pasa con esos cambios que están dentro nuestro? Que nos modifican dentro de lo biográfico personal, pero que además está colectivizado. No sé si queda claro, estoy muy enredada quizás. Sí. Ojalá que no. O sea, a propósito de si no, desglosémoslo. A propósito de esto que comentas recién, de que dices, fui muy enredada, pienso en que tus palabras se alimentan mucho de conceptos propios de las ciencias sociales, desde luego. Estás doctorado en ciencias sociales, ¿cierto? Perdón. Concepto doctorado en ciencias sociales, pero quisiera poner de relieve esa capacidad que tienen las ciencias sociales para generar reflexión, porque uno de los ejes del curso pasa también por la reflexividad. ¿Crees que es posible tener impacto artístico fuera de la reflexión social y propia de las ciencias sociales?
¿Sería posible algo así? No entiendo. ¿Sería posible llevar adelante una performance ¿Ya? que tuviese resonancia social, si no estuviera también inspirada, alimentada por reflexiones que vienen del campo de las ciencias sociales? Tú hablabas de campo de poder, etc. Hablabas muchos conceptos que son propios de las ciencias sociales. ¿Sería posible aislar el arte de esa reflexión mucho más tradicionalmente intelectual, digamos? Yo creo que sí, totalmente sí. ¿Sí? Y que se gesta y se moviliza justamente en el terreno que es de la sensorialidad, de la afectación. O sea, aquí da la casualidad que yo tengo un poco de estudio en esa área, pero eso no significa entonces que el colectivo tiene como un vínculo directo con eso, no necesariamente, por ejemplo, con las tesis, ¿no? No necesariamente, como que esto yo lo hablo como desglosando, desgranando el choclo después y viendo así como ya, qué es lo que podemos observar, ¿no? Porque también lo hice, entonces, bueno. Pero en ese contexto de investigación. Pero sí pienso que por un lado está, como tú bien dices, como ese componente intelectual, que no es lo mismo que académico, porque por un lado puede ser algo que yo obtengo a través de lo académico, pero con las tesis empezamos ese trabajo el 2018 leyéndonos el libro de Silvia Federici, y ya, porque nos interesaba y nos queríamos leer el libro, o sea, no teníamos por qué tener otro estudio más para poder leer aquello, y ahí ya estaba la síntesis, ahí ya estaba la teoría, o sea, nosotras sin ser cientistas sociales, por ejemplo, sí lo podíamos hacer igual. Pero después hay otra lista que no tiene que ver solamente con la disciplina de la ciencia social, sino que tiene que ver con el arte y su vínculo con lo social, creo ahí. Que es como otra patita, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que en Chile, históricamente, las artes, y también las artes escénicas, el teatro incluso, tienen un vínculo con la denuncia política social. Tienen un pie muy bien puesto y arraigado en comunicar, articularse con lo político, ¿no? Y eso no se da así en todas partes, como que eso también es una particularidad no solo chilena, se da así también en otros espacios, pero acá en Chile, o sea, podemos rastrearlo incluso hasta hace 100 años atrás, o sea, pensar en el teatro anarquista, en las salitreras, es así de antiguo, es de hace mucho tiempo, entonces ahí uno dice, bueno, hay una trayectoria, una rastrea de que en nuestro contexto, al menos en nuestra historia, las artes y las artes escénicas tienen es como que tuvieron una alianza con lo político que a veces cuesta desarmarla, ¿no? Y que igual quería mencionarlo porque creo que está por un lado esto más intelectual, académico, disciplinar, pero por otro lado esto del campo de lo social en general, ¿no? Perfecto. Y que si lo observamos en general hasta el día de hoy, las obras tienen un vínculo con lo social, como que quieren hablar de algo que urge, quieren comunicar. E insisto, eso no en todas partes igual. No en todas las partes así como que, no, pero en todas las igual. No, no es así. A nosotros nos ha pasado, como gente, sobre todo, no sé, en España, de repente así como que te dicen, pero ¿son artistas o son activistas? Como que tienen que decidir. Y uno dice, pero es que la historia de nuestro país es distinta. O sea, no, los dos. Yo digo, artista y activista. Y nada de cuestión de binarios también, de tener que estar eligiendo una cuestión u otra. No, es como se articulan, no es binario, es algo que dialoga, pero tiene que ver con nuestro contexto, ¿sí? Eso pareciera más vinculado en el momento creativo, como la espontaneidad de la creación, un poco también, que puede surgir desde cualquier ámbito social, no necesariamente del mundo académico, ni mucho menos academicista. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo consideras tú que la creación o las prácticas creativas, cualquier actividad creativa, puede ayudar a transformar realidades que resultan opresivas? Bueno, evidentemente yo creo en eso. No podría decir lo contrario porque es el objetivo de nuestro colectivo con el que seguimos trabajando hasta el día de hoy y pensando nuevas cosas y nuevas maneras de hacer esto mismo. O sea, evidentemente una cree en eso, o sea, como que si tú no crees en eso y dices que lo haces sería muy raro. Entonces una lo defiende, como que ve una potencia transformadora en las artes. Ahora, el tema de las escalas a mí me parece importante mencionarlo, porque muchas veces se piensa, pero si tú quieres hacer un arte que es transformador, tiene que ser una transformación como gigante, ¿no? Como macro social, como que si no, no valiera. Y en verdad, la transformación que movilizan las artes y la creación artística se moviliza en escalas muy diversas. ¿Te puede pasar de que tu trabajo se viralice porque la gente compartió el video? Sí, pero también no significa que eso vale más que cuando tú haces una acción con un grupo de 7 personas y qué es lo que modifica para nosotras. Eso tiene un valor también, y eso también a una escala que es menor en el sentido de que no abarca tanto,
no por eso es inferior, no por eso es menos importante. También tiene un impacto de transformación. Pero ahí están las distintas escalas, las distintas escalas en las cuales uno se va moviendo. Perfecto. Lo digo porque si no muchas veces aparece la frustración, ¿no? Como yo quiero hacer algo importante con esto, quiero crear algo que cambie el mundo, y es como y no lo logro, me frustro, y es como, a ver, o sea, si ya cambió algo para una persona, para ti y otra persona que está ahí, eso ya es un mundo, eso ya es un grano de arena que vale mucho, que importa mucho. Entonces lo digo por eso, para que no nos quedemos con esta idea de que solo lo que es muy grande importa y lo otro. Eso puede ser súper importante para nuestras y nuestros estudiantes, el manejo de las frustraciones, porque a veces la gente realiza actividades artísticas o de cualquier tipo y tiene tremendas expectativas al respecto. ¿Qué sugerirías acerca del manejo de ese tipo de situaciones? Digamos? ¿Qué actitud recomendarías al respecto? Yo recomendaría no aspirar a la fama, a la grandilocuencia como algo que genere un impacto gigante, que todo el mundo lo ve, o sea, no aspiraría a eso. De hecho, nosotros como colectivo jamás aspiramos a eso, nunca. O sea, todo lo que sucedió fue algo que yo creo que vamos a seguir procesando durante muchos años, como que sigue siendo extraño, como algo de lo que uno se distancia y como que lo observa como un fenómeno, porque si no es muy raro, no es algo común, ¿sí? Entonces yo recomendaría eso, como intentar no aspirar a eso, sino a comprender de que en lo micropolítico, en lo microsocial, ahí hay una batalla que es muy importante y que todos con las herramientas que tengamos les podemos dar. Y ahí me refiero a que no solamente quienes estudiamos una carrera artística en la universidad podemos hacerlo, sino que cualquier persona lo puede hacer. O sea, hoy en día con todo el acceso que tenemos con el computador, la inteligencia artificial, o sea, tú puedes crear cosas, puedes hacer cosas con los programas para hacer música, para hacer video, hay programas liberados, o sea, no tiene por qué ser una cosa técnicamente perfecta, eso da lo mismo. Como que lo que importa es qué es lo que tú quieres transmitir, cuál es tu ímpetu y ya, y eso llegará a quien tenga que llegar, ¿no? Nosotros siempre decimos a veces cuando hacemos talleres o esta performance de resistencia que también es con un taller y tal, siempre es como llega la gente que tiene que llegar. Si un día por X motivo, no tengo idea, se difundió poco, llegaron 10 personas, esas son las personas que tenían que venir a trabajar. Esas son las personas que teníamos que encontrarnos a hacer esto y eso sí tiene un valor. No tienen que ser 100 o 150 para que sea más valioso. No es real. Entonces creo que ese trabajo de lo micro para mí sería un consejo. De partir por ahí, de partir por cómo yo también, por ejemplo, en vínculo con el territorio en el que estoy, con mi comunidad local, qué es lo que yo ahí puedo aportar, por ejemplo. Eso es elemental. Yo sé que ahora estamos en Santiago, es distinto, una ciudad muy grande, vivo en la mitad de Chile, yo vengo de regiones, es diferente. Pero así todo, incluso en los espacios grandes hay comunidades que son más pequeñas, dentro de esos espacios gigantes como puede ser esta ciudad, ¿no? Hay comunidades con las cuales una dialoga, ¿no? Y yo también, ese sería mi otro consejo. ¿Cómo tú dialogas con esa comunidad? Sea cual sea, que puede ser territorial, puede ser por afinidad, puede ser por identidad, puede ser porque compartimos el mismo espacio, puede ser la universidad, no tengo idea. Pero también eso, ¿dónde se basa ese trabajo? ¿Con qué está dialogando? Perfecto, pones de relieve ese nivel micro. Sí, totalmente. Ese nivel micro. ¿Qué impacto crees tú que puede llegar a tener a lo largo del tiempo, con el paso de los años, esa llegada que inicialmente puede ser micro, pero ¿qué puede gatillar a lo largo del tiempo en una conciencia ciudadana, en términos sociales, de mayor escala, a partir de tu propia experiencia? No lo sé también la verdad, pero sí pienso que si miramos hacia atrás, si miramos la historia también, y no solo la historia, sino aquí me voy a totalmente arrancar de lo que estamos hablando, pero tiene que ver, lo prometo. Y he contado esta historia varias veces. Hace como un año atrás conversaba con un biólogo chileno que se llama Jorge Díaz, que es poeta también, sobre la micropolítica. Estábamos hablando de eso, ¿no? Como lo que es más pequeño, lo que no sé qué, Y bueno, Jorge trabaja a nivel celular, trabaja con células. Yo no entiendo, no sé nada de ciencias de ese tipo, lo siento mucho. Pero me decía, está comprobado que a nivel celular los cambios más pequeños son los que terminan teniendo más impacto a largo plazo. Más que un impacto fuerte, grande, ¿no? Aquello que es más chiquitito, que algo modificó, por ejemplo en el ADN y tal, eso, lo más chiquitito, va a tener mayor impacto a futuro. Entonces era muy interesante porque me lo decía, era como, claro, me lo decía como una metáfora de lo social.
Finalmente muchas veces no se le ve ese valor, pero sí lo tiene. Entonces quizás hay cosas que hoy podemos estar activando que a lo mejor en vida no vamos a alcanzar a ver, pero quizás si a futuro van a mover algo, van a movilizarlo, van a poner ciertos temas sobre la mesa, aunque sea a nivel micro, aunque sea a nivel familiar, ¿sí? Pero de qué manera lo podemos, o sea, habría que ponerse a hacer análisis, fijarse, ver, buscar, pero no me cabe duda de que aunque a veces sea algo que se demore 200 años, sí moviliza algo, sí lo cambia. Y finalmente, si tu objetivo es generar una transformación social, cuando sea que llegue será bienvenida, ¿cachai? Y muchas veces pasa eso, de que por las luchas que se dan, muchas veces lamentablemente tú no alcanzas a ver los frutos, no más. Porque la historia además tiene este rollo que es cíclica, ¿no? Entonces muchas veces pasa que está en una revolución y ¿qué pasa? Para poder estabilizar de nuevo las cosas hay un giro conservador. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Hoy en Chile estamos viviendo un giro conservador. Pero eso ha pasado a lo largo de toda la historia en general. Es como que es demasiado, ¿no? No se soporta. Llega un momento que hay que estabilizar de nuevo las cosas. Y en general en esa estabilización se pone media facha la cosa. Lamentablemente. Se pone conservadora. Sí. Fíjense, váyanse a leer, a estudiar de las distintas revoluciones a lo largo de la historia. Y en general, la Revolución Francesa. Después de cualquier cosa, francamente. O sea, como que pasa mucho. Pero igual hay cambios. Igual hay cosas que se modifican, hay ciertas cosas que se instalan, ¿no? Y ahí está como el tira y afloja, ¿no? Entre lo que yo logro y avanzo, pero también lo que retrocedo, ¿no? Y eso es lo otro. En materia de cambios sociales, nunca va lineal. Siempre se va moviendo para todos lados, ¿no? Si hablamos, por poner un ejemplo, que es una lucha activa acá en Chile, ¿no? La despenalización y legalización del aborto. Es una lucha activa, un derecho humano del que carecemos lamentablemente acá. Una sabe que si algún día logramos tener ese derecho, va a haber que después estarlo defendiendo con dientes y garra todo el tiempo porque en cualquier momento te lo quitan, y es lo que estamos viendo. Como en Estados Unidos lo están quitando, como en otros países, en Polonia hace no sé cuánto tiempo lo están quitando, o sea, los derechos se ganan pero no necesariamente permanecen, ¿no? Entonces eso es lo otro, como que... Sí, una disputa ahí permanente en el fondo. Así es. Mencionaste recién que trabajaste con un biólogo, ¿cierto? Que se dedicaba al ser. O sea, en mi Amix, no es que sea que haya trabajado, pero en mi... Y bueno, y entonces hay reflexiones que vienen de la biología, hay vínculos con la biología, hay vínculos con otras disciplinas, quiero decir, en el fondo. ¿Qué papel tiene ese desarrollo interdisciplinario en la creación artística? Uy, todo. Porque nosotros además como colectivo, bueno, da la casualidad de que las integrantes somos bien interdisciplinarias, como personas que hemos tenido y agarrado tanto a nivel formal, universitario, como por fuera de ello, de manera autodidacta, de distintas disciplinas, tomamos cositas, ¿no? Pero también nos vinculamos con distintas disciplinas desde lo artístico, por supuesto, porque tomamos referentes e inspiraciones de distintos lados, de los lugares que nos estén haciendo sentido en ese momento. Y para nosotros eso también enriquece el trabajo creativo, enriquece la reflexión, enriquece también las tensiones, las discusiones, los debates que se puedan dar. Esta idea de disciplinas que se integran, ¿no? Que no es lo mismo que lo multidisciplinar, que es como distintas disciplinas que están juntas, pero que cada una está en lo suyo, ¿no? En cambio lo inter es algo que se integra. Y luego ya viene lo transdisciplinar, que ya es como distintas disciplinas que generan algo nuevo, y ya se borronea qué disciplina es, y eso ya es como... Ojalá en algún momento caminara para allá, ¿no? Entonces para mí al menos es muy positivo, así, ver cómo, y que eso ya también es un trabajo que lleva su buen rato en los espacios de formación, tanto universitarios como fuera de ellos, como este ímpetu por intentar integrar, intentar plantear una perspectiva interdisciplinaria, intentar decir, no nos aislemos, no estemos cada quien en su burbuja pensando sus cosas, con sus herramientas y sus perspectivas y bla, 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 sino como pensémosla en conjunto, porque así vamos a poder ver más cosas que no podríamos ver por sí solos, ¿cachai? Como que al contrario, si yo en conjunto con esa otra mirada voy a ver otras cosas, y si integro otra mirada voy a ver otras cosas, entonces eso solo enriquece, a mi parecer, las discusiones, posibilidades, la creación, etc. Y en ese sentido, la educación en el fondo sería como un camino de nunca terminar también, porque uno está recibiendo permanentemente estímulos Tal cual. del entorno. La educación, justamente la educación, ¿qué relevancia tiene para el feminismo? Todo.
porque el feminismo o los feminismos, las luchas feministas, luchan justamente por ese derecho real a la educación y por una educación además que tenga una perspectiva feminista. Que quiere decir, en nuestro caso, al menos latinoamericano, que también tiene una perspectiva decolonial, o sea, a quién estamos leyendo en clase, ¿no es cierto? Cómo nos estamos relacionando dentro del aula también, o sea, una serie de preguntas que hace 10 años atrás no nos hacíamos, o sea, cuando yo estuve en la universidad no era así, esas cosas no existían y chao. Entonces también estas necesidades o urgencias nacen de eso, de una realidad de querer cambiarla. Entonces, para mí está totalmente integrado eso por un lado, pero también no solo a nivel universitario, sino qué pasa con esa educación no formal, con esa educación comunitaria, con esa educación escolar también, secundaria, ¿no? Me refiero a enseñanza media, enseñanza básica, etc. ¿Qué pasa con esa perspectiva feminista en esos espacios, ¿no? Sin ir más lejos, el hecho de que todavía se esté insistiendo y que es brutal que todavía sea un debate la educación sexual integral. Por ejemplo, una herramienta para evitar abusos en las niñeces, que lamentablemente poseen índices muy altos en nuestro país. Entonces ahí una dice, ¿no? Como que eso también tiene que ver con una perspectiva feminista en la educación, por ejemplo. No solamente con los contenidos de lo que estamos hablando en clase, sino cómo nos relacionamos, sino también qué rol cumple en las personas que están siendo escolarizadas la institución escolar, ¿no? Sí. ¿Qué rol está cumpliendo ahí también? ¿No? Más allá de voy, te entrego los contenidos, estas son las fórmulas, apréndetelas. No es eso nomás, sino que es justamente un espacio de socialización tan importante que de ahí la importancia de esa perspectiva. Precisamente, puesto que la educación es un espacio de socialización importante, vamos a agradecer a Sibila por sus respuestas hasta este punto de la entrevista y vamos a abrir la palabra a socializar un poco la conversación, ¿cierto? Para que las y los estudiantes presentes puedan hacer preguntas. Todo tipo de inquietudes van a ser bienvenidas y la idea es que sea participativo, que sea un diálogo absolutamente abierto. Muchas gracias, Sibila. Gracias a ti. Vamos entonces a dejar un poco la oportunidad a nuestros estudiantes para que formulen sus preguntas. Pobre, es como obligada a hacer algo. Terrible. Yo igual tengo como, tal vez como un poco más personal, pero igual relacionado con lo que comentaste. Hablaste de que el movimiento como más social estuvo muy presente como en tu vida y formación también como actriz. Y quería saber como si fue esa como tu visión de como ya ser actriz pero seguir este movimiento como social, ser activista y feminista, o fue algo que se dio por algo o alguien o cómo llegaste como hasta acá. Es loco porque yo creo que tiene mucho que ver, y ahí ya traigo lo personal, no puedo hablar con mis compañeros, sino que hablo desde lo personal, en cómo lo político se articuló con mi biografía. Yo soy hija de una persona exiliada, nací en el exilio por lo mismo, viví hasta los 10 años fuera de Chile, a esa edad llegué a Chile, y eso por supuesto que marcó mi perspectiva de lo político toda mi vida, más allá de que en mi casa no me hablaran necesariamente de política, como que yo creo que en ese sentido mi mamá trató de ser bien, comillas, neutral, ¿no es cierto? Pero igual era, no sé, yo estaba sola con mi mamá y mi mamá tenía que hacer sus cosas y yo la acompañaba, entonces ahí estaba yo a los 12 años con ella en la Avenida del Paraíso en Viña del Mar pidiendo firmas para que legalizaran la pastilla de después. Cosas así, ¿no? Como que digo, es muy como circunstancial y creo que si bien no tuvo que ver con un adoctrinamiento en mi casa, sí tuvo que ver con prácticas que yo observé, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tenía prácticas feministas, entonces eso me inspiró a mí, pero a pesar de ello yo no me denominaba feminista. Yo no me llamé feminista hasta los 30 años. Porque me encontraba que era Barça. Era como, no, es que no soy lo suficientemente feminista. Como esas cosas que una dice como, ¿pero cómo? Hoy en día sería lo que otro casi absurdo, pero para mí era como decir, no soy lo suficientemente activista feminista, no hago lo suficiente para esto. Entonces no tengo derecho a llamarme esto. A pesar de haberlo observado, haberlo vivido. O sea, es como cuando algo lo experimentas, pero todavía no le pones el nombre, ¿no? Y fue todo un proceso para mí ir diciendo y asumiéndome feminista primero, que pasó muy con las tesis, fue muy como ese momento de decir, tengo derecho a habitar este lugar, como ¿por qué me lo niego? Es muy absurdo, si esto a mí sí me moviliza. Y que luego se sumó esta idea de activista, que en verdad vino de afuera, de que otras personas empezaron a decirnos que éramos activistas y de repente fue como, oh, tienen razón.
no, muy, o sea, síndrome de impostora, así como de libro, muy fuerte. Entonces, no fue para nada como, era una niña, yo sabía que quería ser activista y cambiar el mundo. Nada, para nada. Niña insegura, cachando nada, sintiéndose poca cosa, pero tratando de hacer sus cosas, pero que igual le interesaba lo político, como que siempre me interesó, siempre estaba preocupada como de lo que pasa, siempre era como, voy a estudiar teatro, pero quiero hacer algo con esto, quiero comunicar algo, pero no cambiar el mundo, sino como comunicar cosas. Hay tantas cosas de las que hay que hablar, pero era desde un lugar muy, muy chiquitito, muy pequeñito. Nunca tuvo una perspectiva así de querer ser activista, o sea, como de ponerse esos títulos, ¿no? Eso fue algo que sucedió en mi vida adulta. No más. Pero yo pienso que, claro, probablemente mi biografía, como lo que cruza en mi historia familiar, igual termina apareciendo, ¿no? Como que hay algo a veces que yo digo que ni siquiera es a nivel racional, sino que hay algo biológico, como algo como que se transmite, ¿sí? No sé, siento yo a veces, pero es un bolón, o sea, ni idea. Perfecto, ¿alguna otra pregunta? Freya. Sí, al principio mencionaste que esta compañía igual surge dentro de un entorno bastante precario, que es algo que también se ha dado mucho con las artes en general en el tiempo y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en los últimos años igual Chile al menos han implementado nuevas medidas en cambios de inversión estatal a las artes, que en ciertos aspectos pueden ser tanto en pro como en contra, pero ¿crees que este cambio ha influenciado mayores movilizaciones? Y de ser así, ¿de qué forma? ¿O de qué perspectivas? Si estos cambios estatales como de políticas públicas en financiamiento, Claro, como por ejemplo en este caso fondar para las artes escénicas. Claro, aumentaron el presupuesto. Claro, si eso ha hecho mayores movilizaciones en estos cambios sociales, como la compañía trabaja el feminismo o las disidencias, distintos aspectos, ¿cómo se han mejorado o desde qué perspectivas han mejorado? Es que, claro, nosotros postulamos fundar el año pasado y no nos ganamos fundar. Por ejemplo. Entonces, hay que decir, no sé nada, gracias. Pero bueno, pero más allá de lo personal, sí me parece, bueno, como yo mencionaba, nosotras empezamos trabajando de esa manera y seguimos trabajando de esa manera. Y cuando hablamos de autogestión, eso quiere decir que siempre una tiene que ir a buscar los recursos, ¿no? Ya sea de ofrecer talleres en algún lado, ya sea de tu obra, una vez que la estrenas, o si te invitan a un festival, qué precio tiene, o sea, también tiene un valor ese trabajo y eso también sirve para la autogestión. Nosotros tenemos un modo de operar que es no solamente el sueldo a las personas que trabajamos, sino que siempre quede un poco de plata como en una caja del colectivo que nos permita, pero en verdad todo sigue siendo precario, lamentablemente. Las mejoras que se han hecho, porque sí se han hecho mejoras, por ejemplo, en un aumento de presupuesto, lamentablemente con la cantidad de artistas que postulan, no terminan de ser un reflejo, a mi parecer, esto lo digo muy desde una opinión personal, no terminan de reflejar una mejora, en las condiciones de trabajo de los artistas escénicos, porque además siguen dependiendo de la concursabilidad. Y ese es el gran problema, como que al final le podéis dar más plata, poner más plata, ya, ¿se van a financiar más proyectos? Sí, pero ¿hasta qué punto va a cambiar si se financian por línea unos 5 proyectos más? O sea, como que sí, cambió, hay 5 proyectos que ahora tienen financiamiento que antes no lo habían tenido, no deja de ser, pero finalmente, ¿qué hace la concursabilidad, es que no te permite tener una proyección a futuro también de ese proceso, ¿no? Porque te lo financian, hacen la obra, la estrenas y después ¿qué? Depende de ti. Y ahí tienes que estar tú con tu dossier moviendo la obra y quizás te va a resultar, te van a hacer unas funciones, quizás no. Entonces finalmente lo que termina pasando, y que es como nosotras vivimos también, es que nosotras tenemos otro trabajo, somos profesoras. Y ahí está la base con la cual pagamos la renta, ¿cachai? Porque si fuera solo de nuestra obra, no lo lograríamos. Es así de concreto y no quiero que esto sea desalentador, quiero que esto sea más bien un consejo de habitar la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Por qué de todas maneras decidimos o no dedicarnos a esto? ¿Y cuáles son las estrategias que implementamos para poder hacerlo? En nuestro caso es como, queremos seguir creando, sí, queremos tener nuestra autonomía también, no nos interesa estar trabajando para, no tengo idea, una empresa de algo para hacer obras para la sección de recursos humanos, como que no nos interesa. Entonces no lo vamos a hacer, ya, porque tenemos otro rollo con nuestro trabajo, sí, queremos defender ese espacio, sí. Entonces, para poder llegar a fin de mes tenemos que implementar otras cosas, tenemos que poder movilizar otros recursos, ¿no? Entonces hacemos otras cosas. Y ahí aparece toda la logística, que es muy doméstica, de tenemos una gira, nos vamos 2 semanas no sé dónde,
Ya, pero estoy haciendo clases, tengo que pedir permiso a la universidad, sigo haciendo la clase por Zoom, o sea, como todo ese tipo de cosas que son tan como domésticas, pero es así, y esa es la realidad. Ahora, yo a pesar de todo, sigo defendiendo e incentivando que uno igual haga cosas, que igual seguir creando, seguir buscando esas maneras de hacerlo. Pero en un país como el nuestro, lamentablemente, siempre significa tener que buscar muchas otras posibilidades. Como el deseo de yo voy y vivo solo de mi obra, yo creo que está limitado a un porcentaje muy menor de artistas en Chile y que en general provienen entonces de un ambiente más acomodado, no sé, no tienen tantas preocupaciones, no tienen que pagar arriendo o algo así, no tengo idea, pero en general una persona que tiene que hacerse cargo de eso, la única manera es diversificar. Gracias, y no sé si queda alguna otra pregunta. No sé si lo dijiste, Silvia, gracias por estar acá. Gracias Pero es una cosa muy puntual, pero quisiera saber cómo se le ocurrió hacer este himno, arenga, llamémoslo como la performance por la cual fueron súper conocidas y reconocidas en el mundo. Juntar cómo eligieron el ritmo, la música, el discurso, cómo confluyó para tener este producto como artístico o performance artístico, no sé cómo denominarlo. Cualquiera, está bien. Cualquiera está bien. Bueno, con Un violador en tu camino específicamente, claro, deriva de una performance que se llama El violador eres tú, que es un poquito más larga, que después se estrenó. Delante yo comenté que no se había estrenado en su momento, pero que se postergó. Se estrenó en enero del 2020. Dura 15 minutos. Y está basada en tesis de Rita Segato, de Virginie Despentes, que es la autora de Teoría King Kong, y básicamente de lo que habla es de entender la violencia sexual y específicamente la violación como un problema social, no individual, ¿sí? La tesis de Rita Segato, a muy grandes rasgos, es, básicamente se nos ha dicho toda la vida de que esto es un problema individual, es como me pasó a mí, yo tengo un problema, no sé qué, en general se culpabiliza a la víctima, por supuesto, es como que la víctima tiene la culpa porque tal y tal y tal y tal. Y ella, tras un estudio que hace, dice, no, es un problema social. ¿Por qué? Porque de hecho, ella hace un análisis que va a cárceles en Brasilia, vivía allá en esa época, en esta ciudad de Brasil, a entrevistar a hombres que estaban presos por delito de violación, y se da cuenta de que lo que repiten en general es de que sentían asco por su víctima, no tenía que ver con un deseo sexual ni placer. De que sentían de que la víctima había hecho algo que estaba mal, básicamente salir de su lugar de subordinación, y que la violación entonces era empleada como un castigo. O sea, finalmente se trata de castigar a esta persona que hizo esto, que está mal, y esto también es un acto social, porque yo lo hago y lo muestro, ¿no? Como que tiene que ver el afecto a una sociedad, ¿no? Entonces eso para nosotras fue clave, como decir, no es un problema individual, personal, o sea, de salir de este paradigma que es tu problema, tu vela, sino decir, hay una sociedad que fomenta incluso la cultura de la violación, que la empuja, que por algo esto termina sucediendo y no tiene que ver, y bajo ningún punto es la culpa de a quién le pasa, ¿no? Como que eso era la base. Y esa idea de la violencia sexual como un problema social era algo que nosotros ya habíamos trabajado todo el año. Y ya habíamos creado, que bueno, es parte de nuestra metodología, que para sintetizar las ideas hacemos una canción, que es la letra. Esa canción ya existía, ya la teníamos. Y lo que sucede es que en el contexto del estallido social se nos invita a hacer una intervención callejera y fue como, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hablemos de lo que más nos urge, que es qué onda esta alza de denuncias de violencia político-sexual, de porque hay carabineros que al parecer están abusando sexualmente de mujeres y disidencias en el contexto de protesta. O sea, cómo aparece esa violencia cuando te llevan detenida o detenida, detenido, ¿no es cierto? Y que no es solamente que te pueden pegar, o cualquier otro tipo de violencia física, ¿no? Sino que también aparece esa violencia sexual como una forma de castigarte. Nuevamente, no es que el carabinero que hace eso es porque le gustó la persona, no, le está castigando a través de la violencia sexual por haber salido a protestar, y por eso es político sexual también, ¿no? Entonces esa fue la temática que nosotros tomamos, y ya teníamos la canción que tenía que ver justamente con esta perspectiva social de la violación. Y luego fue adaptarlo al contexto de una intervención callejera. Decir, bueno, hagamos una convocatoria, porque no vamos a estar ahí las 4 solas para... O sea, francamente, qué pena. Hagamos una convocatoria por el Instagram. Convocamos a mujeres de disidencia que quieran venir con nosotros a ensayar el día lunes, en tal lugar, en Valpo. Ya, llegaron como 40 personas. Ya, aprendámonos la canción. Le hicimos nosotros una coreografía sencilla para que la gente que llegara no tuviera que venir de la danza a bailar la cuestión. O sea, como alguien que pueda moverse y hacerlo y chao.
la ensayamos y el miércoles nos juntamos en un punto de la ciudad, definimos un vestuario que era ropa de carrete, como que ese era el dress code, y salir a la calle a hacer la performance. O sea, así fue. Esos fueron los pasos, ¿no? Por eso siempre hablo de este proceso previo, porque igual viene de una reflexión que es más amplia, que estuvimos haciendo todo el año 2019, que era esta perspectiva social, ¿no? De la violencia sexual y tal. Pero luego se sitúa en ese hito, estallido social y lo que pasa con la violencia político-sexual, ¿no? Entonces ahí como que deriva en esta intervención, que específicamente se trata de eso, a la que le agregamos un pequeño extracto del himno de Carabinero, ¿no? La parte que dice duerme tranquila, niña inocente, eso es del himno de Carabinero, que nos pareció muy irónico. Entonces lo metimos ahí, dadas esas circunstancias, por supuesto, que quede claro. Pero ese fue el proceso. Bueno, y los beats, la música la hice yo le metí un beat de fondo y chao, así fue. Ya está. Muchas gracias, Lila, por tu tiempo. No me cabe duda de que esta conversación, esta entrevista va a ser fuente de inspiración para nuestras y nuestros estudiantes y va a ser fuente también de transformación social. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.